Buenas tardes, este es Dinamo Podcast y el día de hoy tenemos una invitada muy especial y estoy junto a mi equipo que se conforma por Juan Sebastián Fernández, Valeria Rojas, Sara Rico, Kevin Gómez y yo, su anfitrión Juan Esteban Sánchez. El invitado de hoy es muy especial ya que trabajó por muchos años en el aparato judicial de Colombia. Su nombre es Pilar Díaz. Démosle un fuerte aplauso. Bueno, para empezar, me gustaría preguntarle a nuestra invitada sobre el trabajo y cómo es desempeñarse con las leyes en Colombia. Buenas tardes, mi nombre es Consuelo Díaz. Me desempeñé como juez de la República de Colombia hasta marzo 31 del 2021. Mi ejercicio profesional siempre fue en la rama judicial y actualmente pues estoy retirada del servicio como pensionada ya. No he litigado aún, pero mi experiencia es vasta en lo que tiene que ver con el área penal y también pues en el área constitucional, área civil y área de familia, porque me desempeñaba en esos roles como juez de un municipio de Cundinamarca. En lo que tiene que ver con cómo fue trabajar con las leyes de Colombia, cómo fue trabajar con las leyes de Colombia, pues les puedo comentar que fue una experiencia enriquecedora, porque realmente nuestras leyes están en constante evolución. Entonces, hace que el trabajo sea muy exigente porque se debe estar totalmente al día en los conocimientos y en lo que en el Congreso, que es donde se hacen las leyes, se está constantemente produciendo. Nosotros como jueces, nuestra función, de acuerdo pues con la distribución de la rama del poder público, es hacer cumplir las leyes. Entonces, a veces es un poco ingrata la mirada de los usuarios de la comunidad en general, porque se piensa que el juez es el culpable de que el señor salga libre cuando todo el mundo lo vio, por ejemplo, cometiendo un homicidio. Pero entonces, ¿por qué es ingrata? Porque realmente nosotros no hacemos las leyes son para cumplirlas. Y ese para cumplirlas, esa obligatoriedad, se aplica no solamente a la comunidad, sino también a los administradores de justicia. Eso hace que muchas veces algo que para a voz del público, de los noticieros, del periodista o de una mamá, sea injusto, pues realmente sea justo, sea la aplicación de la justicia, que no muchas veces es justa. Entonces a veces hay como esa ingratitud y los que trabajamos en esto, voy a seguir hablando de presente pues porque actualmente no estoy trabajando, entonces, pero sí mi experiencia totalmente fue como juez. Para nosotros como jueces sí era bastante llamativa esa situación de ingratitud, pero lo entendíamos perfectamente, porque además de jueces, pues somos humanos. Entonces, muchas veces se aplicaban leyes, se tomaba la decisión, pero como personas, ya en nuestro ámbito personal, sabíamos que esa decisión no había sido justa, no era justa, pero se trata de hacer cumplir la ley, porque si no cumplimos la ley, los jueces estamos sometidos también al Código Penal. Y eso es un delito, se llama prevaricato y tiene cárcel. Para nosotros también hay cárcel, entonces así era la ley es dura, pero hay que aplicarla. Esa es como la experiencia, pero ante todo muy agradecida con la rama judicial porque de verdad fue una experiencia enriquecedora desde cualquier punto de vista. Bueno, vamos a seguir con la segunda pregunta. Ok, bueno. Bueno, ahora me gustaría preguntarle a nuestra invitada especial qué tan común son las denuncias por la violación al derecho constitucional a la integridad personal. La segunda pregunta la postula la señorita Laura Rojas. Dice que qué tan común son las denuncias por la violación al derecho constitucional a la integridad moral.
Bueno, les cuento que no son muy comunes. Son en el ejercicio como juez, nunca llegó a juicio, es decir, a los estrados judiciales, ningún proceso por calumnia o injuria, que son los delitos van ligados a la integridad moral, al bien jurídico, la integridad moral. Es extraño, ¿no? Tuve uno nomás y es un caso pues que tiene que ver con unos menores de edad que salieron del colegio, se bajaron de la ruta, perdón, se bajaban de la ruta ya fuera del colegio, y al bajarse la ruta ven a un señor que está mostrándoles el miembro viril, ¿no? Eso se llama, en ese solo contexto, sin que tenga que, digamos, sin otro escenario, se llama injuria. Entonces, pues volvemos al mismo tema, ¿no? Que uno dice injuria, me suena más a actos sexuales abusivos con menor de edad, etcétera, o actos sexuales, eh, sí, abusivos con menor de edad, pero no a una injuria, porque una injuria uno siempre la lleva al campo de deshonrar a una persona, ¿no? Entonces, recordando si fue el único proceso que llegó a esas instancias. Y pues cuando me retiré, ya el señor estaba sentenciado por ese delito, por injuria, por haberlo cometido en contra de 4 menores de edad, porque se paró ahí enfrente en una moto y lo hizo, ¿no? Entonces la Corte Suprema de Justicia ha dicho que esa actitud se denomina injuria. También sucede la injuria cuando en los Transmilenios, ustedes lo habrán oído, una persona coge y le coge, por ejemplo, la nalga a otra. Entonces dijo la Corte que eso no entraba en el campo sexual, en delitos contra la integridad sexual o la formación sexual mejor, sino que era un delito que afectaba la honra de una persona, su dignidad. Sí, ese fue el único delito. De resto, pues no llegó a los estrados judiciales y sé que se presentan, pero pues como es un delito que tiene como una de sus fases, es importantísima es la conciliación. Entonces, en conciliación, sentando a las personas, pues se llega a un diálogo y si la persona se retracta, entonces llegamos a un archivo de proceso. Normalmente eso es lo que pasa. Bueno, mi pregunta es, ¿cree usted que la violación al derecho constitucional a la integridad personal sí debería ser juzgado? La pregunta del joven Kevin Gómez. Dice, ¿cree usted que la violación al derecho constitucional a la integridad moral sí debería ser juzgado? Sí, evidentemente existe. O sea, nuestra legislación sí existe. Ya les digo, el bien jurídico tutelado pues es la integridad moral, no es la integridad personal. La integridad personal tiene que ver con lo físico, ¿no? Lo físico y lo mental, ¿no? Por ejemplo, unas lesiones personales, un homicidio, lo que es la calumnia y la injuria, tienen que ver con afectar la integridad moral de una persona que constitucionalmente se ha previsto como un derecho fundamental y que afecta la honra y la dignidad humana. Son derechos personalísimos, por eso son de rango fundamental. Entonces, pues actualmente sí existe, claro que sí. Continuando con esa respuesta, pues les puedo comentar que el Código Penal en su artículo 220 dice, en relación con la injuria, el que haga a otra persona imputaciones deshonrosas incurrirá en prisión de 16 a 54 meses y multa de 13.33 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y si hablamos de la calumnia, dice el artículo 221, el que sigue, el que impute falsamente a otro una conducta típica incurrirá en prisión de 16 a 72 meses y multa de 13.33 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la injuria y la calumnia? La calumnia tiene que ver con que yo le impute a otra persona un delito. Usted es un ladrón.
usted es un estafador, eso es calumnia. La injuria tiene que ver más bien con imputaciones o decir que esa persona, o sea, calificarla de una forma deshonrosa. Usted es por decir alguna vagabunda, algo así. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? La jurisprudencia, les voy a leer algo para que entiendan un poco más lo que es las diferencias entre la injuria y la calumnia, que son bastante interesantes. Dice así, abro comillas, en ese sentido debe entenderse que respecto a las manifestaciones injuriosas, acuérdese, ahí le hago un paréntesis, que imputar a una persona actos deshonrosos, cierro mi paréntesis, operan criterios de definición diferentes de las afirmaciones calumniosas, en tanto unas y otras, además de comportar en su esencia naturaleza distinta, también producen efectos diversos. Desde luego, cuando se atribuye a una persona la realización de comportamientos en sí mismos delictivos o con connotación penal, ello obliga a definir unos mínimos de tipicidad que advierten seria y objetivamente la manifestación calumniosa. O sea, tiene que ver con que yo digo, esa persona cometió un delito, ¿no? Entonces dice la jurisprudencia, pues si de forma genérica se acusa a alguien de ladrón o similares, es evidente que allí ninguna imputación concreta y verificable se efectúa, haciendo inane en sus efectos el hecho presumiblemente delictuoso. A ver, ¿qué más les puedo leer por acá? Ahí cierro pues el comentario de la jurisprudencia. Dice la jurisprudencia, es por esa razón que el artículo 221, al tipificar la calumnia, alude a que se impute a otro una conducta típica, al tanto que el artículo 220 anterior, o sea, la injuria, cuando define el delito de injuria, remite a que se realicen imputaciones deshonrosas sin exigir que esas atribuciones refieran hechos o conductas precisamente, porque como se anotó antes, lo injurioso concierne más a la personalidad del agraviado o atribuciones de carácter ético o moral. ¿Crees que el aparato judicial desfavorece a las personas que buscan proteger su buen nombre? ¿Cómo llegamos a la conclusión de si se debe o no apelar a las justificaciones de la persona? La siguiente pregunta que dice que si creo que el aparato judicial desfavorece a las personas que buscan proteger su buen nombre, yo pienso que no. Lo que pasa es que a veces las personas no hacen uso de las herramientas que la ley les ofrece. ¿Y cuáles son las herramientas? Las herramientas son la tutela o hacer una noticia criminal, es decir, poner la denuncia, ¿sí? La tutela es un mecanismo muy importante para defender el buen nombre. Tuve un caso de una persona que colocó un aviso en Facebook y entonces decía el señor fulano de tal, o sea, era un nombre que él promocionaba artículos, no sé qué, me robó porque me ofreció una ancheta para el día de cumpleaños de mi hijo y lo que me llegó no correspondía a lo que él me ofreció, o sea, a la publicidad que él tenía. Eso, pues, seguramente correspondía a la realidad, pero como eso no había llegado a un estrado judicial para definir si esa señora tenía la razón o no, porque todo es presuntamente, pues dio lugar a que la señora interpusiera una tutela para proteger su derecho. La señora no, el señor, el dueño de la franquicia esa, pues que le ofrecía sus anchetes, que pusieron una tutela para proteger su derecho al buen nombre a través de la acción constitucional y se le protegió. ¿Por qué? Porque es que las personas no pueden ir colocando avisos en Facebook ni avisitos en la tienda diciendo fulano de tal es un ladrón, fulano de tal me estafó, no le compren al señor tal porque es un estafador. Eso no se debe hacer. Eso es achacar, o sea, es atacar el buen nombre de las personas, porque hasta que un juez de la República no defina
si hubo un incumplimiento de contrato, o sea, debe entrarse a ese escenario. No se puede hacer ese tipo de aseveraciones, ¿no? Porque puede, o sea, en este momento estaremos pensando, pero pues si la señora misma sabe ¿quién sino la señora sabrá si le llegó el producto que ella quería y que el señor ofrecía? Sí, pero es que estamos ante, la justicia es una balanza, la señora y el señor. Y si el señor dice, yo sí le llevé el producto que ella dijo, ella está equivocada, porque ella me definió la compra bajo tal rango y eso fue lo que yo le llevé. Entonces, la balanza en la mitad está el juez para definir quién tiene la razón. Mientras tanto, las personas no pueden hacerse justicia por mano propia y ir colocando alegremente imputaciones en las redes sociales. Eso no se debe hacer porque está protegido constitucionalmente a través de la tutela. Y si no, pues también está la acción penal, ¿no? Para denunciándolo, ¿no? Para proteger su buen nombre. Mientras la justicia define si el señor efectivamente incumplió el contrato. No puede negar que la comunidad en general no confía en la justicia porque pues sabemos que se archivan procesos, que no se le da la importancia al caso. Bueno, tantas cosas que pasan que eso no se puede tapar con un dedo, ¿no? Eso es imposible negarlo. Solo puedo hablar por mí. Realmente en lo que estuvo en mis manos, la justicia se operó, pero pues no todos los jueces son iguales, entonces pues no puedo responder por los demás, pero sí, es cierto, hay una desconfianza total en la justicia y eso inicia desde fiscalía, porque es que no solamente el juez está dentro de esos personajes que hacen parte de la justicia, entonces realmente los fiscales pues muchas veces archivan procesos porque consideran que no amerita llegar ante un juez. Bueno, mi pregunta para la invitada es, ¿qué consideras que en Colombia la pérdida del buen nombre es algo común? ¿Con qué frecuencia se ven este tipo de casos? Bueno, vamos con la pregunta de la joven Sara. Como les comenté, no es muy común realmente los casos derivados de una afectación al derecho al buen nombre. Sucede a diario y lo vemos como cada día que vemos noticias lo estamos viendo. Estamos viendo cuando hablan de las peleas entre los congresistas y se dicen una cosa y se dicen otra, se denuncian. Pero realmente que haya llegado a sentencias contundentes, sentencias que sean dignas de comentar, muy pocas, por lo que yo les comento. Realmente eso se puede arreglar en conciliación o también cuando la persona se retracta, porque dice el artículo 225 del Código Penal que no habrá lugar a responsabilidad si el autor o partícipe de cualquiera de las conductas previstas en este título, o sea, la injuria y la calumnia, se retractare voluntariamente antes de proferirse sentencia a primera única instancia. O sea, ahí toca archivar el proceso. Entonces, muchas veces las personas, pues, ya llegando a un estadio donde ven avanzada la acción, pues sencillamente se retractan. No dejan avanzar el proceso. Entonces, ¿por qué? Porque después se entiende que están... cuando la persona se retracta, lo que hace es devolverle el crédito moral al injuriado, ¿no? Es que acepta que no existió el hecho y además admite la falsedad de la imputación impunible. Bueno, mi pregunta es, ¿por qué algo tan esencial como la integridad de una persona es vulnerado de esta manera en Colombia? ¿Por qué se vulnera este derecho? Porque en Colombia la gente ve muy fácil hablar del prójimo. A mí me parece que eso tiene que ver también mucho con nuestra parte cultural. Entonces cree que no tiene responsabilidad y fácilmente van diciendo una cosa, van tildando de la otra, van imputando
a la vecina situaciones que no son. Este delito se ve mucho en ciertos estratos y, como les digo, también en estratos políticos. Entonces, pero normalmente se archivan porque no le ven, pues digamos que la fiscalía no le da como el lugar que corresponde dentro de nuestra legislación penal o sea, no le da el mismo rango a un homicidio. Dice, no, estos delitos no, realmente vamos a conciliarlos, diferente a un homicidio, a un abuso sexual, a delitos contra menores. Entonces ahí es cuando no opera nuestra justicia y cuando la gente pues deja de confiar y se decepciona de nuestra administración de justicia. Eso es lo que pasa. Pero pues hay casos tan esporádicos que para fallar, por ejemplo, esa tutela que les comenté, realmente me tocó buscar mucho en la página de la Corte Constitucional, porque hay muy poco sobre ese tema, sobre el derecho al buen nombre. Sobre afectación al derecho al buen nombre hay muy poco, no es como por ejemplo el derecho a la educación, el derecho a la salud, que son miles de sentencias. Esto es más bien poco. Entonces, pues eso es lo que pasa. De pronto las personas también no quieren acudir a la justicia. Entonces deciden dejar eso ahí. Ese es como las conclusiones que yo les puedo dar. Bueno, entonces me despido, no hay más preguntas por hacer. Muchas gracias. Listo, muchas gracias por las preguntas de nuestros invitados, muchas gracias a nuestra invitada Pilar por darnos tan valioso conocimiento en esta entrevista. Así que los esperamos en una próxima versión de Dynamo Podcast cuando tendremos más invitados y muchas más sorpresas para ustedes los oyentes. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias por su sintonía. Muchas gracias.